Ya, y queremos entrar de lleno de nuevo en la carrera presidencial y para ello agradecemos que nos acompañe aquí en el estudio, los estudios de Radio ADN, que en algún momento fue integrante de la Convención Constitucional, fue intendente, también el primer intendente de la región de Ñuble, hoy jefe de campaña presidencial de José Antonio Kast, Martín Arrau. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Mauricio, Paula, muchas gracias por invitarnos a estar acá, así que muy contento y un saludo a toda la gente de Ñuble que por allá nos escuchan, veo acá en el 101.3. Muy bien. Tal cual, gracias Martín, gracias por venir, es momento bien clave para la campaña, además está decirlo, termina esta campaña de segunda vuelta. ¿Cómo ha sido este impulso del despliegue de José Antonio Kast de cara ahora al balotaje? Oye, súper intenso, fue la segunda vuelta, 4 semanas, muy cortito. También con mucha energía porque como se vio ese día domingo en la noche estaba la duda, ¿no es cierto? Elin Matei iba a ir o no, Johannes Kaiser, y al final lo que terminó pasando es que no solamente fueron los candidatos a dar el apoyo a José Antonio Kast, fueron con su equipo y el trabajo que de ahí en adelante se ha ido dando fue tremendamente potente, no fue solo para fotos, sino que realmente todos los días conversamos con diferentes personas que se han ido sumando y también otros sectores, desde efectivamente la señal que dio el expresidente Frey, personas del mundo de amarillos, demócratas, y se ha ido logrando un equipo muy transversal, muy amplio, apoyando la candidatura de José Antonio Kast, que yo creo que se explica también por lo decisivo de la elección y lo diferente de las dos propuestas que están en la papelera. Ya, más allá de lo evidente, ¿cuál es el principal cambio entre la campaña de primera vuelta y la de esta campaña de la segunda? En relación al propio candidato, al despliegue, a los lugares que se eligieron y, por cierto, a la incorporación de Chile Vamos particularmente. ¿Cómo se incorporó Chile Vamos en esta segunda parte de la campaña? La incorporación de Chile Vamos y también de otros actores ha sido total en el sentido que tenemos reuniones de coordinación día por medio con representantes de ellos. Cuando se hacen estas giras que tú dices, José Antonio, recordemos que el día domingo pasa segunda vuelta, el día lunes ya estaba en la Araucanía, o sea, hemos estado en regiones, ayer estaba en Antofagasta, antes de ayer en Antofagasta. El despliegue ha sido tremendo, pero con coordinación efectivamente con cada uno de sus parlamentarios, de sus dirigentes, o sea, son parte de la campaña, no es algo para la foto, desde temas prácticos de, oye, hay que hacer volante y distribuir, bueno, va a las sedes de cada uno de los partidos, o sea, son realmente parte de la campaña. Y nosotros queremos pensar que esta coordinación, este trabajo en equipo que se va dando puede ser algo premonitorio de lo que pueda pasar en un potencial gobierno de José Antonio Kast. Esa es la gran diferencia entre primera y segunda vuelta. El ritmo de trabajo, el recorrido de regiones es más o menos parecido entre primera y segunda vuelta, es sin parar y bueno, entendiendo que quedan pocos días ya. Ya, pero con esos apoyos, con lo que marcan las encuestas, ¿parece esto carrera corrida? A mí me carga el exitismo y dar las cosas sobre sentado. Está bien, las cifras son muy decidoras, son buenas cifras para el candidato José Antonio Kast, pero en la confianza está el peligro. Eso es el llamado constante que hacemos nosotros de tener un apoderado en cada mesa. Ahí tenemos apoderados Kast.cl para que la gente se inscriba. Nuestra meta es tener todas las mesas cubiertas este domingo. ¿Pero por qué? ¿Hay desconfianza en el recuento? Sí, siempre es necesario tener apoderados buenos en cada mesa porque pueden haber situaciones y por eso es necesario tener la cobertura total como lo hemos tenido en otras elecciones. Y ahí ha tenido un tremendo apoyo lo que ha sumado Renovación Nacional, la UDI y otros partidos con buenas estructuras para poder tener esa cobertura total. También hablarle a ese 15% que no votó la vez pasada. Y por eso yo te digo, si las encuestas, si bien son bastante optimistas para José Antonio Kast, tenemos que seguir hablándole a ese público que no fue a votar, tenemos que esforzarnos más en tener apoderados, no relajarnos. Eso, ya, pero a ver, como jefe de campaña de la candidatura, ¿cuál es la expectativa para este domingo? Esa es la pregunta más difícil. Yo he estado jefe de campaña en varias, cuando te preguntan y casarte con un número. Mira, las cifras todos las sabemos, la última encuesta decía 58%, en ese orden para José Antonio Kast. Uno no debería esperar que varíe mucho, nosotros esperamos ojalá que fuese más que eso, vamos a ver qué es lo que pasa, pero no nos vamos a casar con una cifra porque esas las cobran después y suelen salir caras. Martín Arrau, ¿a qué se refiere con algo premonitorio en sus propios términos en relación a la colaboración de Chile Vamos, particularmente los libertarios y demócratas amarillos en esta parte de la campaña? Mira, es bien sencillo porque no es misterio para nadie que el eventual gobierno de José Antonio Kast no va a ser un gobierno del Partido Republicano, sino que va a ser un gobierno bastante más amplio y son señales que se han ido dando no solamente en la campaña, esto lo ha dicho José Antonio Kast, lo ha dicho Arturo Esquella. Hay gente muy valiosa, con mucha experiencia en otros sectores políticos que hoy día se han ido sumando. Además se necesita construir mayorías potentes en el Parlamento y claramente eso implica tener un gobierno que sea más amplio que el Partido Republicano. Y además lo más importante es que Chile lo demanda hoy día. Cuando al frente tenemos una candidatura que es la continuidad de este gobierno, una candidatura que su candidato anda con la polera del perrito mata carabineros, digamos, esa es la verdad. Este gobierno que decía que había que meterle incertidumbre al sistema. Y por otro lado tenemos un candidato que habla de estabilidad,
de Estado de Derecho, efectivamente son opciones muy antagonistas y por tanto este sector amplio se suma a esta candidatura de la libertad del Estado de Derecho, y es por eso que vemos con muy buenos ojos esta campaña que honestamente estos sectores de oposición se han ido sumando, y esperamos que el futuro gobierno agrupe y acoja, y es lo que es nuestro trabajo, que así sea, a un sector amplio de la oposición hoy día. Desde el punto de vista de republicano, hay aquí un factor que se lee evidentemente como instrumental. Hay algunos analistas que plantean incluso que Chile Vamos le entrega a republicanos y a José Antonio Kast el factor de la gobernabilidad, el factor de llenar los cientos de cupos que hay que llenar en el Estado, los ministerios, etcétera. ¿Ustedes lo leen de esa manera y han hablado con Chile Vamos ya de nombres para ministerios particularmente? Cuando hemos dicho que después del 15 hablaremos de nombre, es verdad, yo participo, yo creo, en casi todas las reuniones más o menos que se conversan todos los temas. Pero ustedes ya están pensando en un gobierno conjunto, al menos con RN, con la UDI. O sea, cuando nosotros decimos, primero, que vamos a hablar de nombres después del 15, eso es así, porque nos ensuciaría la campaña, se generarían cosas que nos entorpecerían estas 4 semanas de trabajo. Pero en segundo lugar, evidentemente, no sería extraño que en un futuro gobierno de José Antonio Kast hayan personas, ministros, nombres que no sean de republicanos. Es evidente, o sea, es imposible que todos sean de republicanos, sino que va a haber participación amplia de otros sectores. Eso lo queríamos esperar. Solo una nota, un comentario. Todas estas notas que han salido en los diarios en estos últimos días dando nombre y todo, están con muy mala puntería. Digamos, oye, impresionante, yo dejaría esa ficción para después, porque efectivamente esperamos andar rápido en eso. Hoy día no hay nada avanzado. Y muchos de esos nombres no son tan... Ya, una cosa es el gobierno y lo otro es la mayoría que usted menciona en el Congreso. Así es. Que ahí aparece bastante más difícil, con un partido de la gente que ya ha manifestado una oposición a este gobierno, incluso con libertarios, con Johannes Kaiser cuestionando y diciendo que van a hacer oposición. Dos cosas. Primero, el Partido de la Gente, ya varios de los parlamentarios del Partido de la Gente se han sumado a la campaña de José Antonio Kast con declaraciones, con videos, con actuaciones en terreno. En ese sentido, otra cosa será lo que pasa después. Nosotros tenemos la esperanza de que las personas del Partido de la Gente sí van a votar favorablemente buenos proyectos de ley que tenemos pensado presentar. Así que puede que ellos no sean parte del gobierno en sí, pero confiamos en que votarán bien cuando se presenten proyectos que son bastante binarios en temas de seguridad y cosas de ese estilo. ¿Y en lo inmediato, este domingo, los llamados a votar nulo, votar blanco? Mire, yo creo que en política nadie es dueño de sus votos, ¿no? O sea, cuando alguien dice yo voy a endosar mis votos a tal persona, las personas son libres y vamos a ver por quién votan, pero yo he estudiado bastante cerca las cifras y el perfil del votante del Partido de la Gente, y es un votante por lo general que cree en el mérito, en el esfuerzo propio, en salir adelante. Bueno, y eso tiene mucho más que ver con la propuesta de José Antonio Kast que con la candidata comunista Janet Jara. En ese análisis, el votante del partido, no el candidato, el votante del Partido de la Gente, ¿es más cercano a José Antonio Kast que a Janet Jara? De todas maneras, y de hecho en su propia encuesta interna, José Antonio Kast sacó varias veces lo que sacó Janet Jara. Eso yo creo que es bastante indudable, que es el votante del Partido de la Gente va a votar mayoritariamente más por José Antonio Kast que por la candidata de la continuidad. Cuando uno revisa, sobre todo prensa internacional, respecto de la elección en Chile, se ha escrito mucho desde diferentes países de una elección de ultras, de la ultraizquierda y la ultraderecha. ¿La incorporación de Chile Vamos a un eventual gobierno de José Antonio Kast modera a republicanos? ¿Va a ser un gobierno más moderado? Mira, yo creo que hay que dejar un poco las caricaturas de lado, porque cuando a nosotros se nos ha dicho ultra, extra, ya la cantidad de cosas que se nos ponen, si uno revisa las propuestas de José Antonio Kast, lo que nosotros hemos hablado de tener control fronterizo, de dar más atribuciones a las fuerzas de orden y seguridad, de reducir la carga fiscal para que haya crecimiento económico, que es lo que dicen todos los economistas más o menos serios, yo no sé dónde están los extremos ahí. O sea, yo creo que hay que dejar un poco los epítetos de lado, ¿ya? O sea, en lo de reducir la carga fiscal, hasta ahora no hay explicación de dónde se hace el recorte de los 6.000 millones de dólares. No, una cosa es reducir la carga fiscal y otro es el ajuste fiscal. Son dos cosas diferentes. En el caso del ajuste. Sí, pero no sé si usted conoce algún economista serio que diga que no hay que hacer un recorte fiscal. O sea, tercer año consecutivo que estamos con déficit, que este gobierno gasta más de lo que tiene. Si el punto es cómo llegar a los 6.000 millones de dólares. Claro. Estamos llegando a niveles de deuda sobre el 45% del Producto Interno Bruto. Eso es riesgoso en cuanto a que la clasificación de riesgo va a bajar. Entonces, ¿es necesario recortar? Por supuesto que es necesario recortar. El presupuesto de la Nación es en torno de los 88 billones de pesos o 80 y tantos mil millones de dólares.
Cuando hablamos de reducir 6.000 millones de dólares en 18 meses o 2 años, el economista Quiroz habló el otro día de flexibilizarlo un poco después de la reunión con los economistas de otros sectores. Estamos hablando de una reducción en torno a un 6-7% del presupuesto de la nación. Entonces, cuando dicen que vamos a recortar gastos sociales, usted me va a decir que el 90 y tanto % del gasto público es gasto social, por supuesto. Pero de nuevo, ¿se pasa de cambios radicales a cambios más moderados? Es que yo no veo en dónde, porque seguimos firmes en tener recortes en torno a los 6.000 millones. Entonces, si recortar fondos públicos o gastar mejor los fondos públicos es ser extremo, lo que nosotros estamos planteando es dejar de gastar de más o gastar más de lo que le ingresa al Estado. Es algo muy básico que cualquier dueña de casa entiende. Digamos, yo no puedo gastar más de lo que me ingresa. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Hay que rebalancear las cuentas públicas, porque esa deuda, ¿quién la paga al final? La señora que va a la esquina a comprar un kilo de pan. Tiene un 19% de IVA que se van a gastar para pagar intereses de la deuda que asumió este gobierno. ¿Es responsabilidad? ¿Se puede? Por supuesto que sí. Yo fui intendente de una región. Me tocó ver la cantidad de horas extras que se pagan innecesariamente, la cantidad de viáticos que se pagan, hasta cosas mucho más grandes en contratos. En fin. Hay del orden de un 14%, hay del orden de 14.000 millones de dólares y más que eso de programas mal evaluados por la propia DIPRES. O sea, hay una cifra importante de plata que se está gastando en programas deficitariamente evaluados. Entonces hay que evaluar ahí cómo reducir el gasto. En fin, o sea, es una larga lista. Se puede, por supuesto que sí, y hay una discusión en cuánto se podrá demorar. El IMATEI también planteaba una reducción un poco más gradual, pero un orden también significativo. Nosotros hemos dado las explicaciones, que era una parte vía proyectos de ley, otra parte mejoras de gestión. El mismo ministro Larraín explicaba el otro día que él también redujo del orden de 4.000 millones de dólares, si no me equivoco, con programas de austeridad. Entonces, yo creo que aquí hay que dejar de comprarse las caricaturas que instala la otra candidata, por supuesto, en temas como este y otros tantos, que hemos tenido que sacar una cantidad de campañas anti-fake news ya notable. Hemos detectado hasta videos de inteligencia artificial haciendo que el candidato nuestro dice tal cosa que no ha dicho. Otro día me paraban ¿Eso se le atribuyen al comando del oficialismo? No, es la desesperación de un sector que no tiene propuesta, pero me decían, oiga, es cierto que José Antonio Kast va a aumentar la edad de jubilación, es cierto que José Antonio Kast va a reducir la jornada, va a aumentar la jornada laboral, o va a quitar la indemnización por año de servicio. Todo eso es mentira. Si usted lee el programa de nosotros, no está aumentar la edad de jubilación, no está quitar las 40 horas ni los años de servicio. Entonces, y el candidato ha sido capaz de poner él y defender esas propuestas con la claridad que usted dice tiene el programa de gobierno. Se lo pregunto en la lógica de en el anterior debate de ArtChile le preguntaron, por ejemplo, por la propuesta de expulsar migrantes de Chile y no lo contesta en términos de cómo se va a concretar una propuesta como esa. En el mismo debate se le pregunta por la continuidad o no del proyecto o de la ley de la reducción de la jornada laboral a las 40 horas, tampoco lo contesta. Más allá de que después en la franja de televisión, después del debate de Archi, esas cosas sí se han instalado. ¿Había visto usted a un candidato que en un debate él pidiera y él dijera se acabó el tiempo? Cuando a los candidatos siempre lo que les falta es tiempo. Sí, el formato del debate fue bien curioso, porque son minutos muy cortos para responder temas muy complejos. Pero a él le sobró tiempo. No. Formato conocido. Sí, conocido, no sé, estamos de acuerdo. Entonces se ha tratado de instalar por Janet Jara directamente que José Antonio Kast no habla o no contesta. Pero a su juicio él contestó, por ejemplo, lo de la propuesta migratoria con la claridad que usted dice tiene el programa en el debate de Archi, lo mismo con lo de las 40 horas. Sí, claro. José Antonio Kast, primero, para despejar ese punto, ha participado en 22 o 23 debates, mucho más de lo que ha participado Janet Jara. Partamos por eso. Más foros que debates, digamos, pensemos. José Antonio Kast a la semana hace cerca de 4 o 5 puntos de prensa que duran cerca de una hora. A mí me toca, estoy al lado ahí en la oficina y yo una hora contesta todas las preguntas de la prensa hasta que se agotan las preguntas. O sea, y yo sí, hacemos el recuento de cuántas horas de exposición con medios tiene José Antonio Kast, es por lejos el candidato que tiene más exposición y que responde más. O sea, eso está claro, es indiscutible, pero se trata de instalar de que casi que está escondido. El candidato que más hace calle y que más responde a la prensa. Entonces, sobre esos temas... Pero perdón, cuando responde, depende. No, está bien, eso fue el debate. Eso. Entonces, efectivamente, cuando te preguntan una cosa binaria de algo complejo, porque sobre las 40 horas, es muy claro que en nuestro programa de gobierno no está modificar la ley que ya está aprobada. No está. Pero también hay que hacer el punto de que el Partido Republicano votó en contra de esa ley porque creíamos que iba a tener un impacto sobre el empleo, cosa que sí pasó. Veamos la cantidad de desempleo que ha generado esta ministra del Trabajo y este gobierno por ciertas reformas que hizo que nosotros advertimos que eran negativas. La hicieron igual. Y hoy día tenemos el desempleo campante hacia arriba
cosa que hoy día tiene muy preocupada a la población porque no ve cómo llegar a fin de mes ni el de informalidad aumentando. Entonces, está bien. En el programa de gobierno y en las propuestas de nosotros no está modificar las 40 horas. ¿Por qué, Juan? ¿Y por qué, pero hay que hacer el punto porque también hay que ser muy claro que es y fue una mala política pública. Está hoy día aprobada, por supuesto. En el caso de la propuesta migratoria de expulsión... Eso es bastante más complejo y largo y es bien difícil de responder en un minuto. ¿Es igual de complejo en el programa que en la respuesta del un minuto? No, si uno lo revisa, mira, es bien claro. Esto se trata, son varias etapas, por supuesto, el tema migratorio es algo que se viene arrastrando ya hace años. También en la opinión pública está claro que hay que hacerse cargo de esto, ¿no es cierto? Lo primero es fortalecer la frontera, ¿no es cierto? Hoy día tenemos una frontera totalmente permeable, no solamente a la inmigración ilegal, a entrar por la ventana, sino que para el crimen organizado, el narcotráfico, en fin. O sea, hoy día tenemos un problema de seguridad nacional al tener una frontera altamente permeable. Ahí hay medidas concretas de gestión, se requieren pocos cambios legales, algo quizás en cambios legales, pero la mayoría son de coordinación de mando único en la protección de fronteras, barreras físicas y cosas de ese estilo. Martín, pero lo de la expulsión. Llevamos a eso, con eso yo paro el stock. Hoy día hablamos de 300 y tantos mil migrantes o personas irregulares en Chile, ¿no es cierto? Hay que hacerse cargo de ello, de regularizar la situación, no me refiero a los migrantes. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se ha planteado? Son varias medidas. Primero, proyectos de ley, como el proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso ilegal, ¿no es cierto? Proyecto de ley que la izquierda y el Partido Comunista votó en contra el 2024, digamos, ¿ya? O sea, que hoy día la candidata diga otra cosa, pero ellos han estado en contra de que el ingreso ilegal al país sea un delito. Yo fui intendente, me tocó efectivamente firmar expulsiones y hoy día es muy poco practicable, porque uno firma las expulsiones de las personas y después las personas quedan en libertad y hay que irla a buscar para ver si se quieren ir. Ahí ciertas ONGs los ayudan a poner recursos de protección y cosas de ese estilo y al final se termina expulsando una cantidad muy pequeña de personas. Ahí hay que hacer mejoras legislativas, mejoras reglamentarias para que las expulsiones puedan ser más ejecutivas. También hay que poner cuesta arriba esto, porque hoy día las personas que ingresan ilegalmente al país corren poco riesgo en el sentido de que en muchos casos, en salud o educación, en algunos casos los ponen primero a la fila. No sé si ustedes han podido ver esos instructivos que sale que las personas, los hijos de migrantes o tal cosa, tienen preferencia sobre ciertos chilenos o personas que están con estatus regular acá en Chile. Entonces hay que ir cambiando esas cosas para que sea un poco más cuesta arriba y no hay un efecto llamada que te diga, ven a Chile de manera ilegal y tienes todos los beneficios del mundo. Ya, pero en la práctica, si es que José Antonio Kast gana el 12 de diciembre, ¿qué va a pasar en las fronteras? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿En qué la gente lo va a notar? Porque usted no ha mencionado la expulsión con la invitación a los migrantes. Usted habla de la modificación legal del sistema de expulsiones. Es todo esto y más. Podríamos seguir con hartas medidas pequeñas, pero eso precisamente es el cambio de ánimo. Si tú estás de manera irregular en Chile... ¿Pero cómo va a funcionar la invitación a los migrantes a salir? Se lo preguntaron al candidato en el debate. Esto es, si tú estás de manera... Que los empleadores paguen la salida, que busquen trabajo fuera de Chile, que era lo que planteaba José Antonio Kast ayer, o antes de ayer. Cuando se habla de efectivamente invitar o cambiar el ánimo, es esto. Es que cuando tú estás de manera ilegal en un país, cuando tú no cumples las leyes, pues nuestro plan se trata de imponer el Estado de Derecho, efectivamente que el sistema te diga va a ser más desagradable seguir en ese estatus. Y eso es dejar de que estén primero en la fila, eso es diciéndole si es que logramos hacer modificaciones legales, usted no va a poder volver a entrar a Chile si es que sigue de manera ilegal, eso hay que hacer cambios legales. El que ingresó de manera ilegal hoy día es un delito y no una falta. Entonces ya se te pone más cuesta arriba, si tú te pones en la situación de alguien que está de manera irregular en este país, efectivamente tú empiezas ya a pensar dos veces. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los niños que han nacido? Espérate, solo un dato de algo que pasó que salió el titular hoy día. Con Bolivia, por ejemplo, hay un acuerdo de una visa temporal para trabajo, ¿no es cierto? El año pasado la usó muy poca gente. Este año van sobre 100.000 personas que la están utilizando de manera regular y legal. O sea, legal. Sobre todo para trabajos agrícolas. Por eso, a lo que voy es que se generó un efecto de formalización, por supuesto. O sea, solo el debate de esto ha generado ciertos efectos. Yo le preguntaba por algo bien puntual, digamos, porque muchas de estas personas que ingresaron efectivamente de manera irregular a Chile han tenido hijos acá. Sí, claro. Nacidos en Chile. Sí. ¿Qué va a pasar con esos niños si se expulsa a sus padres? Sí. Efectivamente, ahí la decisión lo tienen que tomar las familias. ¿Qué van a hacer esas familias? ¿Se van a ir con su hijo? Ya, pero si es que Kast gana, ¿el gobierno va a expulsar a los padres y a dejar a los hijos? Es que todos tienen la imagen de esto como el ICE de Estados Unidos, que se van a ir a perseguir personas en diferentes lados. Eso ¿No va a ser así? No es así lo que estamos planteando. Efectivamente, esto es algo bastante más gradual y regular. Lo que pasa, y para que la gente lo entienda, vuelvo al ejemplo que me tocaba a mí ver en la Intendencia. Se detenía una persona por una falta, un delito, y estaba con un estatus migratorio ilegal en Chile, irregular, porque ingresó por un paso no habilitado o se le había vencido el tiempo de la visa, no sé qué.
esa persona no podía quedar detenida. Esa persona, ¿no es cierto?, queda en libertad para ser notificada, para después ser expulsada. Eso hay que cambiarlo. Pero no es que en Chile hoy día exista una persecución activa de las personas que están de un estatus migratorio irregular. Pero sí esas personas que caen en esto, efectivamente hay que cambiar las normas para que puedan ser expulsadas, ¿ya? Entonces hay que ir de a poco viendo la manera de cómo regularizar esto, hacer más cuesta arriba para las personas que están de manera irregular. Es la suma de normas, de reglamentos, de leyes que se puedan hacer para que efectivamente Chile pueda ordenar la casa. Estados Unidos, que es la comparación que siempre se da, claro, está en otro estándar, su nivel de persecución es altísimo, tiene un problema migratorio de otra magnitud respecto a lo que tiene Chile, pero no por eso nosotros no vamos a hacer nada. Tenemos que iniciar un camino gradual de poner más presión, primero fortalecer la frontera y después poner más presión sobre las personas que están de manera irregular en el país. Martín Arrau, como jefe de la campaña de José Antonio Kast, ¿cuál es su diagnóstico de episodios que se abren a propósito de situaciones como la que instala el diputado vicepresidente republicano José Carlos Mesa cuando plantea que hay que evaluar la conmutación de penas para reos que son enfermos terminales, incluidos violadores o abusadores de menores de edad, con un candidato que lo que vuelve a decir es que esto no está en su programa de gobierno, pero a usted le parece que eso acota el riesgo que se abre para un candidato que va a enfrentar por lo pronto un debate hoy día antes de la segunda vuelta? Yo creo que esto sea la campaña a presidente de que yo tengo recuerdo que más cosas le achacan al presidente del programa que no están en el programa. Pero estamos hablando de un diputado por eso, del partido vicepresidente del partido que representa al candidato. Aclarar, para la gente no está escuchando, porque se mezclan en una misma oración José Antonio Kast y esta cosa. Pero tal vez bastaría que el candidato diga yo no estoy de acuerdo con eso, no está en mi programa. Pues sí, la respuesta es clara. No está en el plan de gobierno ningún tipo de indultos como esto que usted señala. No ningún tipo de indulto, okay. De hecho. O sea, si usted revisa, no hay ningún tipo de indulto en el plan de gobierno. Listo. Se está discutiendo una ley sobre efectivamente indultos o conmutación de penas, creo que se llama el proyecto de ley, que tiene muchos años, un proyecto que si no me equivoco ya 6, 7 años. Que está efectivamente en trámite en el Congreso. Está en trámite, entonces pregúntele a los parlamentarios, a quién presentó eso, que entiendo que es del Poder Ejecutivo. O sea, es una cosa totalmente ajena a la campaña, totalmente ajena a las propuestas del candidato y se está discutiendo. Veamos qué sale de ese proyecto, quizás ese proyecto está en los últimos trámites. A lo que voy yo, que lo instala en la campaña un diputado de republicano y eso es ineludible. Porque le preguntan al pero la respuesta siempre puede ser otra. Porque le preguntan a raíz de un proyecto de ley que él está tramitando, no él activamente que está votando. Pero él dice que se puede evaluar y que él está de acuerdo en conmutar las penas. Él muestra una posición en relación a ese proyecto. Es cierto, el proyecto se está tramitando, pero lo instala en la campaña un vicepresidente del Partido Republicano. No sé, pero es una discusión parlamentaria en la cual efectivamente se han evaluado estas situaciones, me imagino. Yo no he seguido en detalle la discusión de lo que está haciendo el Poder Legislativo en esto, y me imagino que podrán haber conmutaciones de penas para un otro caso, serán lo que están evaluando en la discusión parlamentaria y vamos a ver cómo queda la ley. Pero esto no tiene nada que ver con una elección presidencial, no tiene nada que ver con el plan de gobierno, porque nos preguntan de ciertos temas en todas las entrevistas, sobre los indultos y qué sé. José Antonio Kast nunca ha propuesto un indulto en esta campaña presidencial. Ya, pero es atribución del presidente en ejercicio indultar. Podría, como lo hizo el presidente Boric con los criminales del octubrismo, que fue lo primero que hizo, indultó a estas personas, que muchos de ellos cayeron presos después. Y en ese sentido, mi última pregunta, porque estamos ya sobre el tiempo, pero usted en varias entrevistas ha hablado de la importancia de respetar, de recuperar, de reforzar el Estado de Derecho. Sí. ¿Es respetar el Estado de Derecho indultar personas condenadas por delitos de lesa humanidad? El Estado de Derecho es lo que dice la ley y la Constitución, eso está ahí, por supuesto. Si es que José Antonio Kast ha propuesto hacer algo así, no lo ha propuesto, no está en nuestro plan de gobierno y no está dentro de lo que se ha hablado en esta campaña, ni siquiera. Entonces se ponen temas, efectivamente, está bien, se puede preguntar lo que uno quiera, pero sale a pito de nada, digamos. O sea, entonces, en algún momento se mezcla con la discusión parlamentaria del indulto, no sé. Lo que pasa es que en algún momento, porque José Antonio Kast es tercera vez candidato presidencial, sí. Y en una campaña anterior, él efectivamente dijo, yo fui a visitar a Krasnov y viéndolo, no creo todas las cosas que se dicen de él. Sí, hay que aclarar, porque el otro día le preguntaron lo mismo. Fue a ver a todas las personas que están detenidas ahí y estaba ahí él también. No es que fue solo a ver a cierta persona. Está bien. Pero él nunca ha dicho que va a indultar, digamos. O sea, en esta campaña no está dentro del plan de gobierno, no está, o sea, nuevamente porque insisto. No responde, digamos. No lo ha dicho porque no responde, básicamente. Por eso lo he preguntado hoy. ¿Qué más quiere que te Yo te estoy diciendo, para que vean que no respondemos. No está dentro del plan de gobierno, no se ha planteado dentro de la campaña, y a raíz de una discusión parlamentaria de un proyecto de ley que se ingresó hace como 7 años en el Congreso, un diputado del Partido Republicano habla de una de las causales y se lo achacan a José Antonio Kast
Pero si es que ya el nivel de la capacidad de la izquierda de instalar temas o efectivamente relatos es impresionante. Pero es que el tema lo instala un diputado de republicanos y eso es ineludible. A raíz de una discusión parlamentaria de un proyecto de ley que lleva 7 años, digamos. Pero él contesta lo que contesta y la definición es de un diputado. Sí, por cierto, pero es la definición de un vicepresidente del Partido Republicano. Martina Raúl, ¿qué esperan para el debate de hoy? Las diferencias con el debate de Archie, los cuestionamientos que surgieron incluso en Chile Vamos con la estrategia del candidato. Yo espero que la candidata de la continuidad, Janet Jara, sea un poco menos agresiva, que tenga un poco más de propuestas, digamos, que haya pagado las multas del TAC también, que se vaya puesto al día, y vamos a ver qué otras cosas conocemos en este debate. Pues va a estar bien entretenido, así que lo invito a todos a verlo. Quedan poquitos días ya para la campaña, que se acaba este jueves la campaña oficial. En la Araucanía, en el caso de ustedes, ¿cree que los debates mueven la aguja, sobre todo cuando están tan cerca, cuando ya es el último de cara a la definición final? Mira, me encantan los debates y la discusión y todo, pero yo creo que el público está bastante poco politizado, con la Teletón entre medio y el viejito Pascuero en ciernes. Yo creo que hay poco ancho de banda para la política. Como que nos amenaza el viejo Pascuero, ¿no? Ya, pues Martina Raúl, jefe de la campaña presidencial de José Antonio Kast, de nuevo gracias por acompañarnos, además en los estudios de Radio ADN. Gracias, Martín. Gracias por venir. Buen día. Hasta luego.